Sí, hielo, por todas partes, hasta donde alcanza la vista. Un desierto blanco llena la entrada de tu cueva, la cueva que es tu hogar y el de otras personas. Todos se reúnen en torno al fuego para conservar el calor mientras cuentan historias acerca de cuánta nieve vieron el otro día. Algunos corren y juegan, lanzan ramas, lo que sea que las personas hacían para divertirse hace 300,000 años. Eres uno de los primeros Homo sapiens que hayan pisado la tierra. Otros duermen o descansan los ojos. Escuchas cómo los estómagos rugen por toda la cueva. Suenan como si un animal salvaje acechara. Miras la entrada y descubres que la tormenta ha cedido. Hora de tomar algunas herramientas y salir con tu grupo. En medio de la naturaleza encuentran vallas cubiertas de nieve y plantas que podrían ser comestibles, pero no alcanza para alimentar a toda la tribu. Estás en medio de una glaciación. La vegetación no abunda en ninguna parte. Uno de tus amigos detecta unas huellas en la nieve. Comienza la persecución. No sabes qué es, pero debería alcanzar para alimentar a todos por un par de días. Se adentran en el bosque nevado. De pronto escuchan un gruñido detrás de ustedes. Tienes la esperanza de que sea tu estómago, pero volteas y pierdes el conocimiento. Las glaciaciones son periodos en los que unas gruesas capas de hielo cubren todo y transforman la Tierra de manera permanente. Son parcialmente responsables del aumento y el descenso de los niveles del mar, así como la disposición actual de los continentes. Imagina unas monstruosas capas de hielo dispersas por lo que ahora es Canadá, Escandinavia, Rusia e incluso América del Sur. Esto provocó que los niveles del mar y las temperaturas del mundo cambiaran drásticamente. Y no estoy hablando de una única glaciación. Ha habido varias. Los científicos afirman que han existido 5 grandes glaciaciones a lo largo de la historia y que duraron millones de años. Ahora mismo nos encontramos en medio de una. Tranquilo, no entres en pánico. Eso no quiere decir que dormiremos junto a fogatas para no tener frío después de haber pasado el día buscando mamuts lanudos. Y no habrá una enorme tormenta geológica de hielo que congele todo en su camino. Las glaciaciones incluyen épocas más cálidas que van y vienen y que duran decenas de miles de años. De hecho, hace miles de millones de años la Tierra era una bola de nieve sin vida. En aquel entonces el Sol era una pequeña bolita de fuego, incapaz de derretir todo ese hielo. A medida que el Sol se volvió más grande y caliente, el hielo de la Tierra se derritió progresivamente, lo que nos dejó con la esfera verde y azul que tenemos hoy. Estamos viviendo en la glaciación cuaternaria desde hace 2,6 millones de años y contando. Algunos animales han prosperado en esta última glaciación, como las ballenas y los tiburones, hasta llegar a la cima de la cadena alimenticia. Debajo de ellos se encuentran las focas, ciertos tipos de peces, las nutrias y así hasta llegar al pequeño plancton. En la superficie fría, los mamíferos tuvieron que desarrollar un pelaje grueso y lanudo para mantenerse calientes. Los mamuts, los rinocerontes y los bisontes antiguos eran famosos por tener tapetes de pelo encima. Se veían geniales. Como eran herbívoros, comían arbustos y cualquier hierba que pudieran encontrar, pero hace varios miles de años las temperaturas comenzaron a ascender y la mayoría de estos animales se extinguieron. Los que quedaron evolucionaron en los elefantes, hipopótamos y rinocerontes que tenemos hoy en día. Recuperas el conocimiento y te encuentras cara a cara con una criatura que se parece a un gato montés moderno, pero mucho más grande y peludo. Es un Smilodon, una versión épica de un tigre dientes de sable, con una mirada intimidante. Es más o menos tan grande como un león macho y tiene 2 colmillos frontales que te harán pensarlo 2 veces antes de abandonar la seguridad de tu cueva. Se ve aterrador, pero los científicos creen que su mordida no era tan poderosa como la de los tigres o los leones actuales. Lo que los hacía aún más peligrosos eran sus antebrazos gigantes que utilizaban para enfrentar a cualquiera que los provocara. En manada eran capaces de vencer a un mamut. En fin, no querrás despertar junto a este gatito. Te está mirando, listo para lanzarse hacia ti. Pero tú y tus amigos mantienen la calma y retroceden lentamente. Se te ocurre una gran idea, lanzar una roca para distraerlo, y luego, correr. Hoy en día es casi imposible que un humano sea más rápido que un león o un tigre,
pero en aquel entonces las personas tenían un estado físico mucho mejor. Una vez que el peligro se aleja, siguen buscando comida. Está oscureciendo y no han encontrado nada para llevar a la cueva. De pronto huelen algo, preparándose al fuego. A lo lejos ven una columna delgada de humo que se eleva hacia el cielo. ¿Otro asentamiento? Tú y tus amigos se miran entre sí y se acercan con cautela. El Homo sapiens apareció por primera vez hace unos 200 o 300 mil años, pero la historia humana no surgió de la nada. Hace unos 7 millones de años, algunos de nosotros decidimos cambiar el rumbo. Dejamos a nuestro antepasado compartido con los chimpancés en la jungla e hicimos algo diferente. Durante los próximos millones de años aparecieron más de 20 especies de humanos. Algunas de ellas eran nuestros antepasados, otras formaron ramas completamente distintas, algunas eran pequeñas, otras estaban mejor adaptadas a climas cálidos o fríos. Tu grupo llega a un asentamiento de neandertales. Están cocinando carne y afilando sus herramientas. Esta especie fue la primera en emigrar a Europa. Los científicos creen que existieron entre los 40 y los 400 mil años antes del presente. Ocuparon todas las regiones entre Europa y Asia, mientras el Homo sapiens, es decir, nosotros, seguía en África, entran al campamento y notan las diferencias inmediatamente. Ellos son más bajitos y robustos y se ven un poco diferentes, pero también hay similitudes, como los dientes planos para masticar y roer y los cráneos grandes para los cerebros grandes. Hasta tienen ropa, como ustedes. Según los arqueólogos, vivían en refugios y fabricaban instrumentos con rocas, palos y huesos. Los neandertales les dan la bienvenida y les ofrecen un increíble paseo por el lugar. Estás conociendo oficialmente a otra especie humana. Los llevan dentro de su cueva y les muestran algunas pinturas. Ellos fueron los primeros artistas de aquellos tiempos. Muchas de sus galerías sobrevivieron hasta el presente, como las que encontramos en unas cuevas de España. ¿Conoces su estilo? Pinturas minimalistas de ciervos, una mano grande. También experimentaron un poco con las joyas. Crearon collares con garras de águila y colmillos de animales. Y es probable que hayan sido los primeros en aprovechar el poder del fuego. Lo descubrieron cuando un rayo cayó sobre un árbol o cuando golpearon una roca contra otra, lo que produjo una chispa. Nadie lo sabe con seguridad, pero lograron recrearlo y usarlo para mantenerse calientes, preparar comida, ver en la oscuridad y protegerse. Después de un buen recorrido, pasan un rato junto a la fogata para recuperar el calor. Hasta les ofrecen ropa extra para el regreso a casa, mayormente capas de pelaje grueso de mamut. Si tan solo pudieran comunicarse entre ustedes, eso sería genial, pero está oscureciendo, deben regresar con su tribu. Se despiden, les agradecen por haberle enseñado a dibujar ciervos y por el saco de comida que les regalaron. La glaciación fue importante para el desarrollo del Homo sapiens moderno. Debido al frío extremo y a otras condiciones hostiles, los humanos se vieron obligados a adaptarse y a ser ingeniosos e innovadores para sobrevivir. Crearon herramientas complejas y usaron agujas de hueso para coser ropa abrigada. Puede que hasta hayan organizado el primer desfile de moda de la historia. Cuando el clima comenzó a volverse más cálido, desarrollaron técnicas de agricultura para obtener alimento. Se asentaron principalmente cerca de cuerpos de agua grandes, como ríos y lagos, mientras que otros optaron por mares y océanos. Ellos fueron, es decir, nosotros fuimos los primeros en domesticar animales. Avancemos unos cuantos miles de años y aquí estamos. ¿Cómo te sentirías si te encontraras con un pariente lejano que vivió hace unos 9000 años? Es exactamente lo que le ocurrió a Adrian Target, un profesor de historia jubilado de Somerset, Inglaterra. Observó un rostro familiar en la portada de varios periódicos. Era la imagen del llamado hombre de cheddar. Suena a un tipo de queso, ¿verdad? Su esqueleto fue descubierto en 1903 en el desfiladero de Cheddar, cerca de Somerset. Ah, ahora entiendo. Se utilizó su ADN para darle forma al retrato de uno de los humanos más antiguos hallados en Gran Bretaña, que vivió en el Mesolítico entre el 10.000 y el 8.000 a.C. El análisis inicial del ADN del hombre de Cheddar mostró que era un representante típico de la sociedad cazadora-recolectora de Europa Occidental. Años más tarde, con el uso de nuevas tecnologías, los científicos consiguieron establecer que tenía el pelo castaño oscuro o negro, la piel oscura y unos ojos azules brillantes.
En 1997 se analizó el material genético extraído de la cavidad de uno de los molares del hombre de Cheddar y se comparó con muestras tomadas a lugareños cuyas familias habían vivido en la zona de Cheddar durante siglos. La prueba determinó que el señor Target era, efectivamente, un descendiente del hombre de Cheddar. Los genes se transmitieron de madre a hija a lo largo de 300 generaciones. La única diferencia obvia en apariencia entre ambos era el color de la piel. Cuando los humanos emigraron al norte desde el duro sol africano hace muchos miles de años, su piel se adaptó aclarándose, de modo que pudiera absorber más luz y vitamina D. Pero este proceso no se produjo de la noche a la mañana. Por eso, la piel del hombre de Cheddar es mucho más oscura que la de su descendiente, que nació bajo el frío sol británico. El señor Target no sabía qué pensar de los resultados, pero no se sorprendió, ya que reconoció la forma de su nariz y sus brillantes ojos azules en el rostro de su antepasado. Su nombre terminó en el libro Guinness de récords mundiales, como el descendiente más lejano rastreado por ADN. El estudio del hombre de Cheddar también aportó nuevos datos sobre cuándo y cómo llegó la agricultura a las Islas Británicas. Se llegó a la conclusión de que el héroe de aquellos tiempos formaba parte de un extenso grupo familiar de unas 30 personas. Se piensa que llegaron tras la desaparición del mamut lanudo, pero antes de que la agricultura se introdujera en la zona. El árbol genealógico más antiguo rastreable antes del caso del señor Target se remontaba a 5.200 años, es decir, más antiguo que Roma. El linaje del clan chino Kang abarca más de 80 generaciones, incluye a más de 2 millones de personas, y una de ellas es el famoso filósofo Confucio en persona. Se trata del árbol genealógico más largo y preciso. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos antepasados tienes? Hagamos las cuentas. En primer lugar, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Sí, si seguimos multiplicando por 2 y retrocedemos 10 generaciones, obtenemos a 1024 antepasados. Parece mucha gente, pero 10 generaciones no son tantas cuando se trata de miles de años de historia. Hace unas 20 generaciones, o 400 años, cada uno de nosotros debería tener alrededor de 1 millón de antepasados y hace 800 años, 1 billón de antepasados. En teoría, eso nos deja con cientos de billones de personas, lo cual es imposible ya que nunca hubo tanta gente en la Tierra. Imagina que hace unos 1000 años vivió un hombre. Su hija era la 33ª bisabuela de tu madre y su hijo era el 33º bisabuelo de tu padre. Es decir, ese hombre está en 2 ramas de tu árbol genealógico, tanto por parte de tu madre como de tu padre. La mayoría de las personas que vivieron en aquella época aparecen en nuestro árbol genealógico no solo 2 veces, sino miles de veces. En aquella época había unos 200 millones de personas en la Tierra. Eso significa que cada una tendría que aparecer 5000 veces en el árbol genealógico de cada uno de los que habitamos la Tierra hoy. Pero la vida no es tan matemáticamente pareja. Algunas personas del pasado nunca tuvieron hijos y otras tuvieron muchos, lo que significa que forman parte de muchísimos árboles genealógicos. Steve Olson, autor del libro Mapping Human History, utilizó la ayuda de la estadística, la informática y la de una supercomputadora para calcular cuán interconectado está el árbol genealógico humano. Si retrocediéramos en el tiempo entre 2000 y 5000 años, nos encontraríamos con un ser humano que podría llamar descendientes a todas las personas que viven en la actualidad. Un viaje un poco más atrás, digamos de 5000 a 7000 años, les permitiría a todos los que viven hoy conocer a sus antepasados y serían las mismas personas. Esto apoyaría la teoría de que nuestros árboles genealógicos no son pirámides invertidas que se ensanchan sin fin, sino diamantes. Empiezas por ti mismo y a medida que retrocedes varias generaciones, ves cómo se ensancha. Luego, en un momento dado, el árbol empieza a estrecharse hasta llegar a unos pocos antepasados e incluso a una sola persona, que probablemente vivió hace unos miles de años durante el reinado de Tutankamón o quizá durante la Edad de Oro de la antigua Grecia. No hizo nada digno de mencionar y nunca supo que se convertiría en el antepasado de casi 8.000 millones de personas que viven hoy en nuestro planeta. Así que la próxima vez que visites una exposición de arte del antiguo Egipto de la época en que se construyeron las pirámides, recuerda que cada jeroglífico y cada joya que allí se expone son de la época de tus tatarabuelos multiplicados por cientos. Y esa momia que está en el centro de la sala podría ser tu antepasado. Casi todos podemos rastrear nuestra ascendencia con una gran precisión hasta el siglo XVII. Si decides construir tu árbol genealógico, tienes que investigar y aprender todo lo que puedas sobre tus antepasados.
Empieza por casa y estudia todos los papeles y fotos que encuentres en el desván o en el sótano. Las cartas, sobre todo las que tienen fechas, los diplomas, los boletines de calificaciones, los diarios y las postales serán tus mejores amigos en la búsqueda. También puedes consultar en la biblioteca o en los archivos municipales. Deberían tener registros de los censos realizados que podrían ayudarte. Los resultados dependerán del estatus social y de la riqueza de tus antepasados. Siempre es más fácil encontrar datos sobre alguien rico e importante para su comunidad. En algunos casos, los registros de nacimiento pueden estar destruidos o traspapelados. La búsqueda también depende del lugar de origen, ya que en muchas culturas no se registraba nada por escrito, era todo vía oral. En Europa Occidental se empezaron a llevar registros genealógicos recién en el siglo XVI. Antes, los miembros de la familia memorizaban todo su linaje y, por supuesto, solo recordaban los nombres de pila o los acontecimientos importantes de sus antepasados. En algunos casos, la genealogía ayudaba a encontrar al heredero legítimo al trono. Los miembros de la realeza y los nobles que eran candidatos al puesto presentaban sus árboles genealógicos tal como ahora se envía el currículum y la carta de recomendación. Estados Unidos no llevó registros de linajes hasta alrededor de 1910. Suiza tiene registros que se remontan a más de 700 años. China, por su parte, lleva haciéndolo desde hace más de 2000 años. Ah, y no te olvides de los parientes ancianos. Lo más probable es que cada objeto de la familia que les muestres dé pie a una larga e interesante historia llena de nombres y detalles. Hay muchos sitios web gratuitos que te ayudarán a organizar la información que halles. Cuantos más usuarios tenga el sitio, más probable es que te encuentres con antepasados que también están en el árbol de otra persona. Además, puedes utilizar tus hallazgos, especialmente las historias que consigas recuperar, para escribir un libro con tu historia familiar. Prepárate para que esta investigación te lleve muchos años. Cuantos más antepasados encuentres, más te quedará por descubrir. En caso de que prefieras la biología al trabajo de investigación, podrías hacerte una prueba de ascendencia por ADN. Los científicos analizarán tu material genético para rastrear las rutas migratorias de tus antepasados de hace 1000 años y te darán información sobre tus raíces ancestrales. Sin embargo, no sabrás mucho sobre quiénes eran tus parientes. Las pruebas actuales no pueden retroceder más de 8 generaciones. Hay muchos servicios de análisis disponibles, y si eliges los que tienen una base de datos amplia, tendrás más posibilidades de encontrar coincidencias con otras personas que también están rastreando a sus antepasados. ¡Feliz búsqueda! A lo largo de la historia, los humanos han usado tatuajes para protegerse contra la brujería, reclamar su pertenencia a grupos, declarar su amor, honrar a sus seres queridos o simplemente expresarse. Y parece que los tatuajes no irán a ninguna parte porque en 2022 el 46% de la población de Estados Unidos tiene al menos uno. Por eso no sorprende que el tatuaje haya ocupado el 6º lugar entre las industrias de más rápido crecimiento en el país, y es seguro asumir que este porcentaje solo aumentará. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte cuándo surgió esta forma de modificación del cuerpo y cómo cambió a lo largo de los años? Bueno, déjame contarte. Los tatuajes datan de miles de años. ¿Has oído hablar de Otzi, el hombre de hielo? Es la momia de 5200 años que fue encontrada incrustada en el hielo glacial en 1991 en los Alpes de Oza. Sí, así es como obtuvo el apodo de Otzi. La razón por la que estoy hablando de él ahora es que tiene el récord de los tatuajes más antiguos en el libro Guinness de los récords mundiales. En todo su cuerpo tenía 61 marcas que los expertos consideraron tatuadas. Estas marcas se componían de líneas verticales y horizontales que se crearon a partir de ceniza o pigmento de hollín. Otzi, sin embargo, no estaba tratando de expresar su verdadero yo con ellos. Cuando examinaron sus huesos en detalle, notaron que había degeneración relacionada con la edad o lesiones en las áreas tatuadas de su cuerpo. Esto hizo que los científicos creyeran que sus tatuajes podrían haber estado relacionados con tratamientos de alivio de molestias, similares a la acupuntura. Eso también explica la distribución algo aleatoria de estas marcas en su cuerpo. Los expertos también creen que el hecho de que Otzi tuviera tantos tatuajes significa que otros en su cultura sabían sobre ellos y que él no fue la primera persona en tenerlos. Y aunque los tatuajes de Otzi se consideran terapéuticos, también se descubrieron pruebas de tatuajes figurativos, que son imágenes de cosas reales como animales, etc., en 2 momias egipcias de 5000 años de antigüedad. Además de llevar la evidencia de la práctica del tatuaje en África 1000 años atrás, este descubrimiento también tiene la importancia de cambiar la creencia de que solo las mujeres egipcias hacían tatuajes. Sin embargo, se han recuperado otras momias con tatuajes de al menos 49 sitios arqueológicos, incluidos lugares de Groenlandia, Alaska y Filipinas, lo que sugiere que los tatuajes eran algo mundial.
Pero a pesar de toda esta evidencia que demuestra que el arte del tatuaje es ancestral y universal, se desconoce la fecha exacta de cuándo y dónde comenzó. Hay registros escritos de los tatuajes en la Grecia del siglo V a.C., donde se usaban para marcar a los criminales y enemigos para que fuera más fácil identificarlos si intentaban escapar. Los romanos y los persas también usaban el tatuaje con los mismos fines. Otras culturas, en cambio, tenían diferentes usos en mente. En Filipinas, los tatuajes eran símbolos de identidad tribal, parentesco, valentía, belleza y estatus social o económico. También se creía que tenían habilidades mágicas y que se hacían como talismanes protectores contra cualquier fuerza sobrenatural malvada. En consecuencia, se creía que el proceso de tatuar era sagrado, por lo que involucraba algunos rituales. Por ejemplo, si un tatuador o la persona que estaba a punto de hacerse un tatuaje estornudaba antes de que comenzara el proceso, se veía como una señal de desaprobación de los espíritus. Entonces la sesión sería cancelada o reprogramada. Y una vez que se completaba un tatuaje, generalmente se realizaba una celebración. Y en el antiguo Egipto, los tatuajes se usaban originalmente para mostrar una dedicación a una deidad, y se creía que transmitían protección divina. Lo que vale la pena mencionar aquí es el hecho de que muchas de las momias tatuadas descubiertas en Egipto eran mujeres. Una de esas momias llegó a ser conocida como Amonet, la sacerdotisa tatuada de Hathor, que tenía una variedad de imágenes en su cuerpo. Cuando la descubrieron por primera vez, los expertos inicialmente pensaron que debido a la ubicación de sus tatuajes, estos se hicieron como un tratamiento médico para una afección en la parte inferior del cuerpo, o simplemente eran las marcas de un estatus inferior. Pero en los últimos años, un examen más profundo reveló que se trataba de una persona de alto estatus social, por lo que se desestimó la teoría anterior. Este descubrimiento llevó a algunos a creer que sus tatuajes posiblemente funcionaban como protección contra las dificultades del embarazo y el parto. Ahora echemos un vistazo a la historia de Japón con los tatuajes. El tatuaje con fines espirituales y decorativos estaba muy extendido en Japón, y de hecho se remontaba al menos al año 300 a.C. Algunos textos también describen tatuajes y otras marcas corporales para indicar las diferencias sociales entre los japoneses. Sin embargo, en el siglo XVII, tatuaban a la mayoría de los criminales como una marca de castigo, y a mediados del siglo XIX, los tatuajes se prohibieron por completo. Y aquellos que los tenían eran vistos como carentes de respetabilidad, lo que a su vez creó una subcultura de parias que formaron las raíces de la yakuza. Pero, ¿cómo comenzó el papel moderno y más expresionista de los tatuajes en el mundo occidental? James Cook fue un explorador y capitán británico que se hizo famoso por sus 3 viajes al Pacífico Sur que tuvieron lugar entre 1768 y 1779. Durante uno de estos viajes llegó a las Islas Tahitianas, donde conoció el arte del tatuaje. Cuando pisó la isla quedó sorprendido e impresionado por los hombres y mujeres fuertemente tatuados y quiso anotarlo en su cuaderno de viajes. Entonces, para describir su arte corporal, usó el término tatuaje. Esto después de escuchar a los lugareños referirse a sus marcas con una palabra que sonaba similar. Antes de eso, el tatuaje se denominaba simplemente cicatrización, pintura o tinción. Muchos miembros de la tripulación de Cook regresaron a Inglaterra con tatuajes de este viaje, lo que inició una tradición de tatuajes entre los marineros. Comenzaron a usar tatuajes como una forma de registrar sus viajes. Por ejemplo, se hacían un tatuaje de ancla si cruzaban con éxito el Océano Atlántico o un tatuaje de tortuga si cruzaban el Ecuador. Esto allanó el camino para el estilo tradicional del tatuaje. Y en el siglo XIX, aunque los tatuajes todavía se asociaban en gran medida con los marineros, también se habían extendido a la alta sociedad británica. Durante la década de 1870, incluso se habían convertido en declaraciones de moda entre algunos miembros de las clases altas, así como entre la realeza. Si hablamos de las personas de la alta sociedad que los tenían, estaban la madre del primer ministro británico Winston Churchill, Lady Randolph Churchill, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, y sus hijos, así como varios familiares de la reina Victoria. Incluso se rumoreaba que ella misma tenía un tatuaje de un tigre luchando contra una pitón en un área de su cuerpo que podía cubrirse fácilmente con ropa por si acaso. Todo esto llevó a que los tatuajes se convirtieran en una marca de riqueza a fines de la década de 1880. En 1891, la máquina de tatuar fue creada por Samuel O'Reilly, quien también era un tatuador de la ciudad de Nueva York. Su diseño se basó en una modificación del bolígrafo eléctrico de Thomas Edison, que originalmente se diseñó para ayudar a las empresas con la duplicación de documentos. Y también fue alrededor de los mismos años que comenzaron a aparecer las mujeres tatuadas, aunque principalmente en los circos para entretener a la gente. Aunque esa industria finalmente se desaceleró, en la década de 1920 más mujeres comenzaron a hacerse tatuajes como una alternativa rentable al maquillaje, ya que los productos eran muy caros en ese momento. En 1939, Mildred Hall se convirtió en la primera mujer en abrir su propia tienda de tatuajes en Nueva York. Fue en esta época cuando los Estados Unidos introdujeron los números de seguridad social
y muchos ciudadanos se tatuaron los suyos en el cuerpo como ayuda para la memoria. Sin embargo, a pesar de estos tatuajes, los decorativos continuaron siendo menospreciados. Si te hacías un tatuaje durante los años 50 o 60, la mayoría de la gente todavía te vería como un rebelde o un criminal. En 1961, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York prohibió los tatuajes porque los consideraba la causa de la propagación de enfermedades. La prohibición no se levantó hasta 1997. Y hoy en día, los tatuajes son tan comunes que incluso los juguetes los tienen. Así que no hay prohibición, estigma, restricción de estilo o color, y nada que te impida hacerte el tatuaje de tus sueños, excepto tu mamá, tal vez.